La Escritura dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Hermanos, generalmente pensamos que pecado es robar, matar, violar, drogarse, fornicar, pero la Biblia nos muestra otro tipo de pecado. Y quiero recordarte que para el Señor pecado es pecado. La Biblia enseña que no existe pecado pequeño ni pecado grande. Para Dios pecado es pecado. Lo mismo es para el Señor. Alguien que se robó una gallina o alguien que se robó millones de dólares en un banco y para robarse esos millones de dólares tuvo que herir, tuvo que matar al guarda de seguridad. Tanto aquel pecó, tanto aquel transgredió la ley, como este otro que robó la gallina, transgredió la ley. Porque pecado es transgresión a la ley, violación a la ley. Así que para el Señor no existe pecado pequeño ni pecado grande. Pecado es pecado. Nosotros somos los que hemos clasificado los pecados, nosotros los seres humanos. Pero hoy quiero hablarte de el pecado por omisión. El pecado por omisión no es lo que hice. O sea, no es que yo fui a robar, a matar, a drogarme, a fornicar. No es lo que hice. Pecado por omisión es lo que no hice cuando debía hacerlo. Ejemplo, muchas personas no se congregan. Dicen que yo leo la Biblia en la casa, yo oro en la casa, yo escucho prédicas en la televisión, en la radio. No hay problema, yo siempre estoy conectado con el Señor. Sin embargo, en la Biblia encontramos el mandato: no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Y cuando yo tengo esa actitud ante Dios, estoy omitiendo algo que el Señor me manda. Es un pecado de omisión. Y ahí voy viviendo en pecado, en pecado, en pecado. Y para mí, supuestamente, mi vida está bien. Pero por eso el Señor dice en su palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. A veces a nosotros nos parece que nuestra vida está bien, pero realmente estamos pecando. Mira, no orar es otro pecado de omisión. La Biblia dice: oren sin cesar. Es un mandato. En la Biblia, en toda la Biblia, nosotros encontramos 613 mandamientos, ¿verdad? No son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Y entre uno de ellos es: ora, ora, dice el Señor, ora sin cesar. Es un mandato orar. Pero hay personas que se levantan, se alistan, se preparan, salen a su trabajo, regresan, que me siento mal, me siento cansado, voy a dormir, y se van a dormir. Se levantan sin orar, se acuestan sin orar, no tienen un tiempo de comunión con el Señor, viven así su vida. Piensan que están bien. Piensan que están bien porque como yo no me meto con el vecino, con la vecina, ni para bien ni para mal, yo voy a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa, mi vida está bien. Y la Biblia dice que nadie se salva por bueno. O sea, puedo ser bueno ante los demás, estar bien, yo no me meto con nadie, pero nadie se salva por bueno. Si tienes una relación con Dios rota, estás mal. Mira, un pecado de omisión es no ayudar al necesitado. Este es otro. La Biblia dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchas veces nosotros hemos tenido oportunidad. El Señor nos ha puesto delante a una persona necesitada que podemos extenderle la mano, podemos ayudarle, y no lo hemos hecho. Y tal vez todo el resto de cosas estamos bien, estamos haciendo las cosas bien, pero allí estamos fallando. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de apoyar a alguien, de ayudar a alguien y no lo has hecho? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
omitimos. Ese es un pecado de omisión, omitimos algo que pudimos haber ayudado a alguien. Pero bien, quiero compartirte otros pecados de omisión. En la omisión de escudriñar la palabra de Dios. La Escritura dice en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras. Dice el Señor, escudriña las Escrituras, estudia la Biblia, estudia la palabra. Muchos cristianos tienen Biblia, van al culto, pero no la leen, no la estudian, no la meditan. Esto es un pecado de omisión, porque estudiar la Escritura es un mandato del Señor. Hay cristianos que están yendo a la iglesia, están asistiendo al culto, no faltan a ayunos, a oraciones, a cultos, pero la Biblia solo la abren cuando van al culto, cuando regresan a casa, ahí pasa empolvada. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a diario para leer la Escritura? Porque Dios nos mandó a alimentarnos de su palabra. Escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Léela, es un mandato. Y hay consecuencias. Oseas lo dice, Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas veces nuestra vida emocional, sentimental, familiar o nuestra vida también propia es destruida porque nos ha faltado conocimiento de la palabra. Como no estamos actuando conforme a la palabra, porque la desconocemos, porque no la leemos, sino que estamos actuando conforme a nuestros sentimientos, conforme a nuestras emociones, entonces nos va mal y somos destruidos en muchas áreas de nuestra vida y podemos llegar a ser destruidos en la vida eterna también, porque vamos directo a la condenación eterna. Consecuencias prácticas. Mira, cristianos débiles en la fe. Como no se estudia la Escritura, entonces muchos cristianos están débiles en su fe, porque deben estar constantemente leyendo, estudiando la palabra, no se fortalecen en ella. Las consecuencias prácticas que nosotros podemos ver, cristianos que son fácil de un engaño doctrinal. Hay muchos cristianos que como no leen la Biblia, escuchan algo, lo reciben a brazos abiertos como si fuera una verdad absoluta aquello. Y son cristianos que fácilmente los engañan en las doctrinas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. Otras consecuencias que vemos son malas decisiones. A veces tú en tu vida o en la vida de los tuyos tomas decisiones incorrectas porque no estás guiado conforme a la palabra y vas rumbo al guindo, a la destrucción. Son vidas espirituales secas. Todas estas consecuencias, si no estudiamos la palabra, es como tener comida en la mesa y morir de hambre por no comerla. Así que un pecado de omisión es no estudiar la palabra, solo leerla, solo llevarla cuando hay culto. Estás pecando y sos tan pecador como el violador, como el asesino, como el fornicario, como el adúltero. Sos tan pecador porque pecado es pecado para el Señor. No existe, te repito, pecado grande ni pecado pequeño. Somos tan pecadores si hacemos estos pecados de omisión, si omitimos lo que deberíamos hacer y no lo hacemos. Otro pecado de omisión es la omisión de enseñar a los hijos y a la familia. Esto es un mandato que el Señor dio a los padres y muchos de nosotros tal vez hemos traído hijos al mundo. Ahí los criamos, creemos que por proveerles para el estudio, que proveerles para el calzado, para el alimento y para el techo donde vivan, con proporcionarles todo, están bien. Pero si nosotros mismos no tomamos la Escritura para alimentarnos, ¿cómo vamos a dar de alimentar a aquel? Y estamos pecando en omisión.
estamos omitiendo eso y decimos, no, nuestra vida está bien. Somos gente buena con los demás, pero somos pecadores y morimos en pecado. Dice la Escritura, y estas palabras que yo te mando, hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Muchos padres dicen que el pastor les enseñe. Muchos padres dicen que vaya a la iglesia a escuchar la palabra y va a aprender. Que la escuela bíblica los forme. Muchos padres dicen eso. Pero Dios dio esa responsabilidad primero en el hogar. Entonces, pecado de omisión, no orar con los hijos. Yo no sé si tú reúnes a tus hijos, a tus nietos, porque también esta palabra en otros versículos habla de los abuelos hacia los nietos también, que tienen esa responsabilidad. Y es un mandato. Y estamos pecando porque estamos transgrediendo la ley. No estamos haciendo caso a este mandato, así como muchos que omitimos. No oramos con los hijos, no los reunimos en casa a leer la Biblia, no los corregimos espiritualmente. ¿Y cuáles son las consecuencias? Hijos sin temor de Dios. Ahí andan por la vida, haciendo y deshaciendo. No tienen temor de Dios, porque el Señor nos mandó a llevar al hijo por el camino correcto. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí continúa el mandato, en ese otro versículo también. Las consecuencias son familias cristianas solo de nombre. Sí, porque hay familias que dicen que son cristianos, pero son cristianos de nombre, pero verdaderamente no ejercen el cristianismo como deberían de ser. Generaciones perdidas. Esas son las consecuencias. Muchas generaciones, hijos, nietos, bisnietos, se pierden porque el mandato del Señor, la responsabilidad que nos delegó, no la estamos ejerciendo. Y creemos que con proporcionarle lo que necesitan, estamos bien ya con ello, hemos cumplido. Estamos como aquel joven rico, que todo estaba bien aquí, pero cuando era hacia arriba, los mandamientos hacia arriba, estaba mal. Esto es como un padre que no enseña a caminar a su hijo. El padre no lo empuja, simplemente lo deja caer. Con no enseñarle a caminar, simplemente lo deja caer, no tiene necesidad de empujarlo. Así somos nosotros con nuestros hijos. Simplemente los estamos dejando caer a su perdición, porque estamos pecando en omisión, estamos omitiendo todas estas cosas. Y mira, mi hermano, mira, tengo otros 3 más que compartir, pero por el tiempo hasta aquí vamos a llegar. Ya se nos hizo momento de entregar. Si Dios lo permite, mi hermano, mi hermana, el día lunes vamos a continuar compartiendo estos pecados de omisión, o pecados invisibles, o pecados como usted lo quiera llamar. Son pecados que no se ven. Al adúltero, al fornicario, al hechicero, al drogo, al alcohólico se ven. Pero estos pecados pareciera que no están en nosotros, son invisibles y son tan destructivos que nos pueden llevar a la muerte eterna. Porque repito, desde el inicio del inicio del mensaje, para el Señor no existe pecado chiquito ni pecado grande. Pecado es pecado. Pecado es transgresión a la ley.